Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Estamos en este viernes 2 de mayo, queridos amigos. Yaguero Guatamagina, el quinto mes de nuestro año 2025. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 34 al 42 nos acompaña en esta oportunidad. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con estos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente, igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Queridos amigos, es una reflexión maravillosa la que está haciendo aquí Gamaliel. Gamaliel entonces les invita y nos invita también a nosotros a reflexionar un poco. Tena va el ayaya posea hina la ñandeña enduro ñande atoña ñande peña convertigue a peyapoque peipona. Sobre todo cuando nos está diciendo y nos está hablando contra actitudes negativas de corrupción, contra actitudes negativas, queridos amigos, que no son las mejores, ni no son aquellas actitudes de bondad, de generosidad, de servicio a la comunidad, sino que más bien de un gran egoísmo y de un encerrarse en sí mismo, buscando los propios beneficios. Y entonces por eso aparece este hombre, Gamaliel, con mucha sabiduría, y comienza a darles el ejemplo. Apareció ese tal Teudas, que pretendía ser un personaje, dice, pero como era una cuestión simplemente humana, después fue desapareciendo. Una vez que desaparece, ya se añade muerto el perro, muerto la rabia. Y así también con este otro que se llamaba Judas de Galilea. La misma cosa, una vez que desapareció, todos sus secuaces, sus seguidores también se dispersaron. Pero atención, no peleen contra estos hombres, porque si es de Dios, están corriendo el riesgo de querer acallar la misma voz de Dios. Queridos amigos, lo importante es escuchar, sentir, saber qué es lo que Dios quiere y hacia dónde Dios está soplando y empujando nuestra vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.